Me gustaría que escuchen con atención y que tengamos en mente las caras de estas personas que la Junta está proponiendo para trabajar. Muy bien, la propuesta que la Junta trae con respecto a los ancianos, ¿sí? Va a haber algunas modificaciones, habría algunos cambios. Actualmente, para recordarles, están trabajando como ancianos Gabriel Gramajo, Guillermo Arrieta y Alfredo Santillán. Ahora la propuesta que se trae es, la propuesta es esta. Alfredo Santillán continúa, no continuarían Gabriel y Guillermo. Entonces se proponen 3 nuevos ancianos, que son Ramón Vieira, Ernesto Bogado y Ezequiel Conde. ¿Sí? Estos son los 3 nombres que se proponen como ancianos. Como coordinadora de interesados, es aquella persona que está involucrada en cuanto a los estudios bíblicos. Está trabajando o estaría trabajando junto con Mabel en actividad misionera y junto con Lorena Ruiz Díaz en cuanto a grupos pequeños, ¿sí? La persona propuesta es Marcela Silva, ¿sí? Ella estaría trabajando en conjunto con toda la iglesia. En sí, con toda la iglesia, como está involucrada también Mabel en todos los departamentos. Hacemos actividad misionera en todos, ¿sí? En todos los departamentos se hace actividad misionera, en grupos pequeños. Toda la iglesia se mueve y tiene el mismo fin de trabajo. Marcela coordinaría los estudios bíblicos, estaría coordinando la atención de los estudios bíblicos, los interesados también, así que bueno, esa sería su tarea. Como directora de jóvenes, la propuesta es Yamila Ordaz de Conde, ¿sí? La esposa de Ezequiel, ella estaría propuesta como directora para trabajar con los chicos. En educación, que es un ministerio que no teníamos director, directora en este caso, que estaría atendiendo esta área tan importante que es el cuidado de los chicos o la atención de los chicos que asistan a escuelas cristianas, en este caso al Instituto Adventista de los Polvorines o a otro, o guiar a los chicos en todas las ramas que implica la educación. Inicial, sí, que sería jardín, primaria, secundaria, universitaria, todo lo que implicaría el estudio. No solamente tratar de enviar a los chicos a nuestras escuelas, sino guiarlos y orientarlos en cuanto a qué pueden estudiar, cómo lo pueden hacer, sugerencias que a veces los chicos están un poco perdidos. Así que la propuesta es Aluminé Quintana. ¿Sí? Así que bueno, reitero, Ramón Vieira, Ernesto Bogado, Ezequiel Conde como ancianos, coordinadora de interesados Marcela Silva, directora de jóvenes Yamila Ordaz de Conde, educación Aluminé Quintana. Esta es la propuesta que trae la Junta. De haber observaciones durante la semana, lo hablan con los ancianos o el pastor, ¿sí? Nos piden el teléfono, no hay ningún problema, y hasta el próximo sábado, que de no haber observaciones, se haría la segunda lectura. Desde ya, muy agradecidos por su atención, por haber escuchado, y que oremos, sí, que oremos por estos hermanos para poder trabajar de la mejor manera posible. Mabel.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Queremos darte gracias en esta mañana porque tenemos el privilegio de estar ante tu presencia. Querido Padre, hemos venido a alabarte, a darte gloria, a darte honra por todas las bendiciones que derramas sobre nuestra vida. Y también hemos venido a escuchar tu voz. Es por eso que pedimos que tu Espíritu Santo, que está aquí ya en este lugar, pueda iluminar nuestra mente, tocar nuestro corazón, de tal manera que al salir de este lugar podamos hacerlo con esa paz que solo tú puedes dar. Todo esto lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado. Antes de adorar al Señor a través de los diezmos y ofrendas, bueno, vamos a hacer pasar a los diáconos para juntar los diezmos y ofrendas. Oremos. Bendito Padre Celestial que reina en los altos cielos, Señor, te doy gracias porque nos permite llegar una vez más hasta tu casa para agradecerte por todas las bendiciones que nos das, Señor. Te pedimos humildemente que bendiga estos diezmos y ofrendas que es y son para tu causa. Hágase tu voluntad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Suenen las palabras del buen Salvador, oh traedme el diezmo al granero. Aclamad a Cristo, dueño y creador, dadle lo mejor primero. Oh traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo y liberal ofrenda, muchos el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Dad a Dios mejor y más completo don, vuestra vida entera y vuestra hacienda. Entregad a Cristo hoy el corazón, que es la más preciosa ofrenda. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Vamos a seguir alabando al Señor, entonando las estrofas del himno 143. Digno eres tú. Cuando escuchamos los acordes nos ponemos de pie. Eres mi Salvador.
Vamos a invitar a aquellos que puedan a postrarse para poder buscar al Señor en oración. Santo Padre que moras en los cielos, agradecido una vez más estamos de estar en tu casa de oración, agradecidos porque sentimos que tu Espíritu está en este lugar. Queremos pedirte en esta mañana que puedas poner las palabras en el pastor para que pueda traernos el mensaje que tienes para cada uno de nosotros y que podamos salir de esta casa reconfortados sabiendo de que tú nos amas y nos has prometido la salvación. Acompáñanos en esta mañana, guíanos en el sagrado nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, feliz sábado. Quien nos acompañó en oración, Ezequiel Conde, Arrieta que les habla, y el pastor Marcos Blanco, que viene de Casa Editora, ¿sí? Y aparte es anciano del IAF. Así que bueno, aquí les vamos a dejar los minutos restantes. Feliz sábado, hermanos. Una alegría poder estar con ustedes en esta mañana, acompañarlos en este hermoso sábado que Dios nos está regalando. Nos está haciendo descansar un poco del fresco, así que podemos estar contentos aquí en esta mañana. Por ahí los ancianos me preguntaban si alguna vez había predicado aquí. Prediqué hace muchísimo tiempo, más de 10 años seguro, que estuve por aquí, así que, bueno, ahí el hermano Sabaski nos invitó y podemos estar acompañándolos. ¿Alguno de ustedes sabe cuál fue el versículo preferido de la gente durante el 2016? Qué pregunta, ¿no? Bueno, ¿cómo sabe cuál fue el versículo preferido? ¿Cómo saber cuál es el versículo preferido de la gente? Bueno, no podemos tener tal pretensión, pero sí, saben que hay una aplicación para los teléfonos celulares y otros dispositivos que se llama YouVersion. YouVersion. Y la característica que tiene es que tiene un montón de versiones de la Biblia. Y bueno, es práctico porque uno puede tener en el celular, cuando quiere estudiar un versículo en diferentes versiones o lo que sea, uno puede fácilmente consultar allí. Y esta aplicación está instalada alrededor del mundo en unos 40 millones de dispositivos. Así que es una buena muestra, digamos, de personas que usan este dispositivo. Y entonces ellos, al final del año, del 2016, colocaron cuál fue el versículo más buscado. No sabemos si es el más preferido, pero por lo menos el más buscado. ¿Cuál fue el versículo más buscado en esa aplicación? ¿Alguno se anima a decir algo? Juan 3:16, no necesariamente el más conocido, porque ese es uno de los más conocidos, es el más buscado. El hijo pródigo son varios versículos, pero no, estamos hablando de un solo versículo. Salmo 23 tampoco. Bueno, ¿cómo? Isaías 31 no, tampoco. 41. Tampoco, ese estuvo en el top 10, pero no fue el más buscado. El más buscado se encuentra en el Nuevo Testamento, las epístolas de Pablo, en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Y ahora sí muchos de ustedes los pueden decir. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, según a los que conforme a su propósito son llamados. Pero ese, que fue el primero, no fue el primero en Argentina. El segundo en el mundo fue el primero en Argentina y no está en el Nuevo Testamento, sino está en el Antiguo Testamento. Y ahí ya no les voy a decir, a ver, porque el Antiguo Testamento es largo y hay muchos versículos, pero se encuentra en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Y dice, Dios mismo dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de paz o de bien, como dicen algunas versiones, y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Y es interesante porque estos dos versículos que fueron el primero y el segundo más buscados en el mundo, y en el caso de Jeremías 29:11, el primero en Argentina, se complementan muy bien, porque los dos
comienzan con que sabemos algo. Los dos comienzan con que sabemos algo. Primero, el del Antiguo Testamento, algo que Dios sabe. ¿Qué sabe Dios? Los planes que tiene para nosotros son planes de bien y no de mal. Si hay alguien que nos desea el bien es Dios. Si hay alguien que quiere nuestro bienestar es Dios. Pero, si algo malo llega a sucedernos, porque estamos viviendo en un mundo de pecado, donde el mal reina, si algo malo llega a sucedernos, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a... Es decir, que Dios quiere nuestro bien, pero si algo malo llega a pasarnos, aún eso malo Dios puede utilizarnos para traer bien a nuestra vida. ¿Se entiende? ¿No son promesas maravillosas? Ahora sabemos por qué los busca la gente, porque nos aseguran de que Dios quiere nuestro bien y aún en el mal en el que estemos pasando, Dios puede ayudarnos aún en esa situación y traer bien del mal. Si hay alguien que puede traer bien del mal es solo Dios. Satanás lo único que trae es mal. Él sí tiene planes para nosotros, pero planes de mal. Y hablando de la confianza, estos son versículos que nosotros buscamos cuando estamos pasando por situaciones difíciles, cuando no entendemos el futuro, cuando no entendemos la situación por la que estamos pasando, cuando miramos hacia adelante y no tenemos bien en claro hacia dónde avanzar. Y se relacionan también con la fe, porque la fe no es un concepto abstracto de solamente creer en Jesús o creer en Dios, sino que se relaciona con nuestra actitud diaria hacia la vida. Y en esta mañana los voy a invitar a que hablemos brevemente acerca de la fe. Y si vamos a hablar acerca de la fe, ¿qué capítulo de la Biblia vamos a estudiar? Hebreos 11. Muy bien, así que vamos a abrir nuestra Biblia allí en Hebreos capítulo 11. El apóstol Pablo, que es el autor de la epístola, lo que hace en este capítulo, en los primeros versículos define la fe, y después muestra a través de ejemplos del Antiguo Testamento cómo esa fe puede ser vivida, cómo puede ser ejercida ante momentos y situaciones difíciles. Y nos muestra grandes hombres de fe del Antiguo Testamento para decir, esta fe que acabo de definir es esta fe que ellos vivieron también. Yo voy a leer 3 versículos donde el apóstol Pablo define la fe. Y estos 3 versículos tienen un elemento en común que es clave para entender esta epístola. Así que los voy a invitar a que vamos a leer 3 versículos y ustedes identifiquen cuál es el elemento en común cuando se habla de la fe. Versículo 1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Versículo 3, por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. 3 versículos. ¿Qué elemento en común tienen estos 3 versículos a la hora de definir la fe? ¿Qué es la fe de acuerdo con el apóstol Pablo en estos 3 versículos? Seguridad, certeza, perfecto. Pero ¿seguridad o certeza de qué? Bien. Y ese es el elemento en común que tienen estos 3 versículos. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la seguridad de qué? De lo que no se ve. Y por la misma fe entendemos que el universo, lo que se ve, fue hecho de qué? De lo que no se veía. Y el versículo 6 dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él exista. ¿Por qué tiene que creer que Él exista? Porque no podemos ver a Dios. ¿Se entiende? Bien. Y entonces ese es el elemento en común. El elemento en común de, vamos a decirlo así, ver lo que no se ve es un hilo conductor a lo largo de este capítulo. Fíjense los ejemplos que empieza a poner. Yo no voy a tocar todos los ejemplos que ponen aquí en esta epístola, que son muchos, pero tomemos por ejemplo el caso de Noé. Ahí el versículo 7.
Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que, ¿qué dice? Que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Por qué dice que fue advertido de cosas que aún no se veían? Dios le pide a Noé que construya un arca. ¿Un arca? No. ¿Qué es un arca? Un barco grande. ¿Un barco grande? ¿Y para qué? Porque va a llover mucho. ¿Y qué es la lluvia? ¿Se entiende? La Biblia nos dice que hasta entonces no había llovido. Las plantas, el Génesis nos lo dice, las plantas se regaban por un vapor, una especie de rocío que subía de la tierra y que después descendía sobre las plantas, pero no había llovido nunca hasta ese entonces. Y de repente Dios le dice que construya un edificio enorme porque va a llover mucho y se va a inundar. Y la gente decía, este tipo está loco. Pero él decidió confiar en Dios, aún cuando Dios le decía que iba a pasar algo que él nunca había visto y que nunca sabía que existía. Fíjense el caso de Abraham. Dice el versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió, como dice, sin saber a dónde iba. Él no podía ver a dónde iba. Pero ya que hablamos de Abraham, hay un episodio en el Antiguo Testamento que yo creo que es clave para entender los siguientes versículos. Así que marquen su Biblia en Hebreos 11 y vamos a ir a Génesis capítulo 13. Después vamos a volver a Hebreos, así que no lo pierdan. Pero vamos a ir ahora a Génesis capítulo 13. Ustedes recuerdan que Abraham no salió solo de Ur de los Caldeos, su ciudad, sino que se fue con su parentela, y entre su parentela estaba ¿quién? Lot. Uno de los personajes principales allí de la familia de Abraham. Pero el versículo 7 del capítulo 13, Génesis capítulo 13, versículo 13, dice que en determinado momento hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Entonces, dice el versículo 8, Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos ni entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si vas a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si a la mano derecha, yo iré a la izquierda. Y fíjense qué es lo que dice que hizo Lot en el versículo 10. ¿Qué hizo? Alzó Lot sus ojos y vio. ¿Qué vio? Toda la llanura del Jordán, toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar. Y es interesante porque aquí dice que ante la situación de que tenían que separarse, dice que Lot alzó sus ojos y vio. Pero él vio lo que todos podían ver. Vio además lo que le convenía ver. Si había un lugar para pastoreo ideal en cientos de kilómetros a la redonda, era la llanura que él tenía ahí enfrente. Si había un lugar ideal pensando en términos materiales, era eso que tenía enfrente. Ya el relato, sin embargo, nos va diciendo que en ese lugar habitaban naciones paganas, de las cuales Dios ya le había dicho a Abraham que no debía mezclarse, pero Lot alza sus ojos y ve, si me permiten el término, con los ojos de la carne. Ve lo que se podía tocar, ve lo que le convenía y toma la decisión de avanzar en ese sentido. Ahora, fíjense el contraste. Dice en el versículo 14, Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él. Y fíjense qué es lo que le pide ahora a Dios. ¿Qué es lo que le pide? Alza ahora tus ojos. ¿Qué es lo que había hecho Lot? Había alzado sus ojos y ahora Dios le pide a Abraham que alce sus ojos. Alza ahora tus ojos. Y desde el lugar donde estás, mira al norte y al sur, al oriente y al occidente.
Toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate y recorre la tierra a lo largo y a lo ancho, porque a ti te la daré. Y ahora vemos el contraste. Dios le pide a Abraham que alce sus ojos para ver algo que no estaba allí. Sí, la tierra estaba ahí. Pero ¿qué es lo que veía Abraham cuando alzaba sus ojos? Desde el lugar donde estaba, lo que podía ver eran las grandes ciudades de las naciones paganas que dominaban esa tierra en ese entonces. Y Abraham, a pesar de que tenía algo de dinero, tenía siervos, no tenía un ejército capaz de conquistar toda esa tierra. Era imposible que esa tierra sea de él. También era imposible que sus hijos llenaran no solamente esa tierra, sino la faz de la tierra. Porque él no tenía ni siquiera un solo hijo. Y ya estaba viejito. Y es entonces que tenemos a dos maneras de mirar. Uno ve lo que está delante, lo que se puede ver y tocar, lo que le conviene. El otro ve, pero decide ver una realidad que no está ahí y que era imposible. Era literal, materialmente imposible que Abraham conquistara esa tierra, que fuera de él. Pero él decidió confiar y tener certeza de cosas que aún no se veían. Y fíjense lo que sucedió allí. Dice el versículo 11 que entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Se fue pues Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. ¿Y ven la diferencia de estos dos verbos? Dice que Abraham acampó, pero que Lot, ¿qué hizo? Habitó. ¿Cuál es la diferencia entre acampar y habitar? El que habita es el que se queda. El que acampa, ¿por qué vive en carpa? ¿Porque le gusta? ¿Porque es...? Porque necesita... Y fíjense, volvamos, Hebreos capítulo 11. Versículo 9, Hebreos capítulo 11, versículo 9, dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, hablando de Abraham, como en tierra ajena. ¿Habitando en qué? En tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, Abraham, y ese ya casi muerto, viejito, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. En la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran, ¿qué dice? Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Los que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una patria mejor, esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y aquí el apóstol Pablo está haciendo una definición clara. Los que tienen fe son los que se dicen peregrinos y extranjeros en esta tierra. Y Jesús mismo lo había dejado en claro. Él le había dicho a sus discípulos y por extensión a nosotros también, ustedes están en el mundo, pero ¿qué? No son del mundo. Y el apóstol Pablo también lo había dicho en otra de sus epístolas, que nuestra ciudadanía está ¿dónde? Nuestra ciudadanía está puesta en el cielo. Y fíjense que estos dos conceptos, peregrinos y extranjeros, son conceptos relacionados pero no son idénticos. Hay una diferencia clave entre ser extranjero y ser peregrino. ¿Alguien nació en otro país que no haya sido Argentina?
Los que levantaron la mano son extranjeros por definición. Extranjero es que no nació en el país donde está viviendo, ¿se entiende? Eso es clave. Pero probablemente muchos de ustedes no tengan intención de irse de este país. Son extranjeros sencillamente. Pero extranjero y peregrino es el que no nació en este lugar, pero también sabe que está de paso y que va hacia otro lugar. ¿Se entiende? No alcanza con saber que somos extranjeros en este mundo. Tenemos que saber también que somos peregrinos y que estamos camino hacia una patria mejor. Hace poco me tocó esta experiencia de ser extranjero y peregrino. Tuve el privilegio, la iglesia me becó para ir a hacer estudios de posgrado a Filipinas. Ahí tenemos una universidad, la iglesia adventista tiene una universidad en las Filipinas, allí en Asia, una universidad de posgrado, y tienen todo preparado para que alumnos de diferentes partes del mundo vayan a estudiar ahí. Es un campus grande, y entonces allí tienen edificios de departamentos para que los estudiantes que vienen de diferentes partes del mundo no tengan que preocuparse por salir a alquilar afuera, una cultura que no conocen, un idioma que no manejan. Entonces uno va ahí. Y ahí, en ese lugar, tiene esos departamentitos, tienen lo mínimo indispensable para que uno pueda, digamos, sobrevivir mientras el tiempo que esté estudiando. Y entonces tiene camas, tiene placares, tiene una mesa, cocina, heladera, lo único que compramos es un lavarropas, pero lo mínimo indispensable. Son chiquititos, pequeñitos, pero lo mínimo indispensable para... Mi esposa solía decir que mientras estábamos viviendo ahí estábamos como de campamento, ¿no? Porque uno tenía siempre le faltaban cosas, pero podía sobrevivir. Ahora, nosotros habíamos ido por un plan de 2 años. Teníamos que volver a los 2 años. Y todo marchaba bien hasta que en algún momento íbamos con mi esposa al supermercado o algún centro comercial y ahí empezábamos a ver cosas que había, ¿no? Ay, mi esposa decía, uy, si compramos esto porque la verdad que lo necesitamos. ¿Y qué es lo que le respondía yo? ¿Para qué? Le decían, a veces faltaba menos de 1 año para que ya nos volvamos, ¿para qué lo vamos a comprar? Después lo vamos a tener que vender mal, ¿no? ¿Se entiende? Ahora, ¿cuánto tiempo y energías nosotros dedicamos de nuestra vida a aquello que se puede ver y tocar? ¿Cuánto tiempo pasamos preocupándonos por aquello que se puede tocar? Porque creemos que aquello que se puede tocar está en nuestra seguridad. Ah, si pudiera comprarme la casita o el departamentito, ahí sí voy a tener el futuro asegurado. Ah, si pudiera tener ese auto que quiero. Ah, si pudiera cambiar esto y lo otro. Y dedicamos fuerzas y energías y tiempo a aquello que se puede ver y tocar, porque a veces como Lot pensamos que lo que se puede ver y tocar es lo que nos da seguridad. Y no estoy diciendo que no necesitemos esas cosas. Lo que estoy diciendo es que el que tiene fe es el que se dice peregrino y extranjero, y el que se dice peregrino y extranjero tiene la certeza de que está yendo a un lugar donde no vamos a poder llevar todo lo que se puede ver y tocar. Y que por lo tanto eso pasa a un segundo plano, estamos hablando de prioridades. ¿Cuánto tiempo dedicamos a cultivar nuestra relación personal con Dios? ¿Cuánto tiempo dedicamos a cultivar nuestra relación personal con Dios en familia para estrechar esos lazos, para salvar nuestra familia? Porque no se olviden que Lot persiguió lo que se puede ver y tocar, pero terminó perdiendo su familia por eso. Los peregrinos y extranjeros saben que estamos de paso en este mundo. Y que en este mundo pueden faltarnos algunas cosas. Pero sabemos que tenemos una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, y que esa ciudad es mucho mejor que cualquier baratija que este mundo pueda ofrecernos. Segunda característica de los que tienen fe está ejemplificado en la vida de Moisés. Dice el versículo 24, Hebreos capítulo 11, versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón,
prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en ¿qué dice? En la recompensa. Y acá tenemos otra característica de los que tienen fe. En primer lugar, los que tienen fe se dicen peregrinos y extranjeros. Pero en segundo lugar, los que tienen fe son los que tienen bien en claro cuál es su identidad. Si había alguien que tenía todo lo que uno pudiera soñar, era Moisés. Había crecido en el palacio de Faraón. Había estudiado en la mejor universidad del mundo, tenía el futuro asegurado, podríamos decirlo así. Quizás no habría llegado a ser faraón, pero sí un puesto importante en el mejor imperio del mundo. Pero él en determinado momento recordó lo que le había enseñado su madre durante sus pequeños años. ¿Qué es lo que recordó? Que él pertenecía al pueblo de Dios. Y él en determinado momento tuvo que tomar esa decisión y decir: yo pertenezco al pueblo de Dios, aunque pertenecer al pueblo de Dios significa ir a sufrir con los esclavos. Mi lugar no está en la casa de Faraón, a pesar de que tengo todas las comodidades que yo necesito o que yo quisiera. Y tuvo por mejores riquezas participar del oprobio de Cristo que disfrutar de todo lo que podía ofrecerle Egipto en ese momento. Y nosotros debemos tener en claro que los peregrinos y extranjeros, como extranjeros, el extranjero tiene bien en claro que creció en una cultura distinta. Y nosotros tenemos una identidad distinta a este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y por lo tanto tenemos una identidad con el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios tiene una identidad definida, clara. Pero a veces de tanto estar en este mundo, de tanto dejar que el mundo entre a nuestros hogares a través de la radio, la televisión, internet, los celulares, empezamos a confundirnos en nuestra identidad. Y empezamos a vestirnos como el mundo, empezamos a comer como el mundo, empezamos a escuchar lo que el mundo escucha, empezamos a ver lo que el mundo escucha, y de repente, cuando nos queremos acordar, ya no hay diferencia entre el mundo y nosotros. Pero Moisés tomó la decisión y dijo: yo no pertenezco, yo pertenezco a Egipto, yo pertenezco al pueblo de Dios. Y fíjense lo que se dice de Moisés, que me encanta en este momento. Dice el versículo 27, por la fe Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como, ¿qué dice? ¿Entienden esta clase de fe? Visto ante los ojos del mundo, Moisés hizo una locura. Pero visto desde el punto de vista de la Biblia, Moisés fue el único en el palacio de Faraón que pudo ver lo que otros no podían ver. ¿Quién? Al invisible. ¿Por qué él ejerció esa clase de fe? Porque se sostuvo como viendo al invisible. Y a nosotros nos pueden ridiculizar, se pueden burlar de nosotros, podemos perder oportunidades en este mundo, pero lo que esa gente no entiende es que nosotros podemos ver lo que ellos no pueden ver. Dice, sigue diciendo allí el apóstol Pablo: ¿y qué más digo? El tiempo me faltaría, y en esta mañana me falta el tiempo, no vamos a poder estudiar todos estos, pero los vamos a mencionar como lo hace el apóstol Pablo. El tiempo me faltaría de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Todos ellos, por fe, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que recobraron con vida a sus muertos, pero otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron oprobios, azotes,
y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Estos hombres, de los cuales el mundo no era digno, y fíjense que se dice de estos hombres que el mundo no era digno de ellos, pero por eso mismo Dios no se avergonzó ser llamado ¿qué? Dios de ellos. Anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Pero al final de este capítulo, el apóstol Pablo termina con una idea que puede desconcertarnos y puede dejarnos un poco tambaleantes. Pero ninguno de ellos, dice el versículo 39, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido. Y acá esto puede dejarnos un poquitito, a ver, tanta fe que ejercieron. Son los grandes hombres de la fe. Nosotros no les llegaríamos ni a los tobillos a esta gente en cuanto a la fe, como Abraham, el padre de la fe. Pero ninguno de ellos alcanzó lo prometido, ninguno de ellos recibió esa promesa por la que vivieron. Y entonces nos preguntamos por qué. ¿Será que vale la pena ejercer esa fe? ¿Por qué Dios todavía no le dio esa promesa? ¿Por qué no se las dio? Y acá viene la buena noticia en el siguiente versículo. Versículo 40. Porque Dios tenía reservado algo mejor ¿para quiénes? Para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y acá está la buena noticia. Con tantas ganas que Dios tiene de darle esa promesa a Abraham, con tantas ganas que Dios tiene de darle lo prometido a Moisés, con tantas ganas que Dios tiene de darle lo prometido a esos grandes hombres del Antiguo Testamento, Dios todavía no se lo dio, porque quiere que nosotros también recibamos esa promesa. Porque para Dios, aunque esos fueron grandes hombres del Antiguo Testamento, el cielo no está completo sin vos. Por eso se demoró en darle esa promesa de la tierra prometida, de la Jerusalén celestial, porque está esperando que vos también recibas esa promesa. Porque está esperando que te des cuenta que sos un peregrino y extranjero en esta tierra, que tenés que avanzar por fe y dejar atrás las cosas de este mundo. Porque para Dios, ¿cómo es su nombre, hermano? Eduardo. Para Dios no existe Abraham sin Eduardo. ¿Cómo es su nombre, hermana? María. Para Dios no hay Moisés sin María. Y para Dios no va a entregar esa promesa hasta que vos, que estás sentado en ese lugar, también estés en condiciones de recibirla. Y esa es la maravillosa promesa que tenemos y la buena noticia. Por tanto, dice el apóstol Pablo allí en el siguiente versículo de Romanos 12, teniendo alrededor nuestro una tan grande nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero para eso necesitamos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Alguien ha ido a alguna expedición? ¿Alguien ha participado de alguna expedición a algún lugar? ¿Un viaje en la naturaleza por más de un día o 2 días? Muy poquitos. Yo soy de Mendoza y me gustan las montañas mucho. Y esa pasión también he tratado de inculcárselo a mis hijos. Y cuando ellos eran pequeñitos también salíamos a hacer primero de un día, después ya acampar durante la noche. Y una de las cosas que uno trata de enseñarles es cómo armar una mochila para ir de expedición. Entonces, bueno, ¿qué es lo que llevamos? Una bolsa de dormir, porque hay que llevar abrigo, carpa si es necesario o no, un poquito de ropa de abrigo. ¿Qué más? Comida,
agua si uno no puede conseguirla de camino, algún elemento de seguridad, algo para prender fuego y no mucho más. Un botiquín. Pero cuando me quise acordar, mi hijo ya estaba guardando el iPad, una pelota y y está bueno llevarlo y capaz que está bueno llevarlo. Sobre todo los jóvenes, les gustó esa, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando él trató de levantar esa mochila que había estado cargando con tantas cosas, capaz que 100 metros podía ser, pero no mucho más. Y el apóstol Pablo nos está diciendo, despojémonos de todo peso, porque si no, no vamos a poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces la pregunta es, ¿qué tenés que sacarte de la mochila para poder llegar a la Canaán celestial? ¿Qué tenés que sacar de tu vida? Y en específico el apóstol Pablo dice, despojémonos del pecado que nos asedia. ¿Qué pecado te está atando a este mundo? ¿Qué pecado Dios te pide en esta mañana que dejes a un lado, que está impidiendo tu relación personal con Jesús y que te está atando más a este mundo? Porque si no nos sacamos eso de encima, no vamos a poder llegar allá. Pero aquí está la clave de todo, porque el apóstol Pablo termina diciendo cómo correr esa carrera de peregrinos y extranjeros. Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Cuando tenemos a Cristo, tenemos esa fe que nos hace peregrinos y extranjeros en esta tierra, que nos va a hacer llegar a esa Canaán celestial. Que Dios te bendiga para que pongas tus ojos en Jesús. Porque al mirar a Jesús nos damos cuenta de nuestra indignidad. Pedimos perdón por nuestros pecados. Y Él es el autor entonces, ¿y qué? Y consumador de esa fe que nos va a llevar a la Jerusalén celestial. Que Dios te bendiga. Para terminar este bendecido culto, vamos a invitar a todos los hermanos que al escuchar los acordes del himno 477 se pongan en pie y podamos entonar juntos. El título, Los que aman al Señor. Que en dulces notas de loor, que en dulces
Oremos. Querido Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta mañana, por el mensaje que nos diste, Señor. Te agradecemos porque verdaderamente eres digno de adorar. Eres digno para cada uno de nosotros, Señor, a los cuales nos haces tus peregrinos, Señor, para caminar en esta tierra. Gracias porque podemos llevar tu bandera, Señor, que es la bandera de Cristo Jesús. Gracias porque podemos vivir acorde, Señor, a tus mandamientos, Señor. Queremos seguir tu fe, Señor, para seguir viendo aquello que todavía no vemos, pero que lo sentimos como el viento. Señor, queremos seguir tomados de tu mano, queremos poder entrar en esa tierra, Señor, porque tú nos has prometido. Señor, bendice a cada uno de los presentes, Señor. Bendice también y cuida de aquellos que no han podido venir y que están padeciendo alguna enfermedad, Señor, pero que todavía siguen creyendo en ti y que siguen esperándote, Señor. Señor, cuídanos de regresos a nuestros hogares. Bendice a cada uno de los presentes. También perdona nuestras faltas. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús.